El Señor les bendiga, les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia y en esta ocasión, mis amados hermanos, vamos a estar analizando un video que yo hice ya hace unos meses atrás y lo he subido a mi canal, al canal La Fe de la Iglesia. Es titulado este video 10 cosas que todo protestante debe evitar para no hacerse católico. Bueno, son 10 cosas que todo protestante debe meditar. Son 10 cosas que todo protestante debería de cuestionarse. Y son 10 cosas que yo durante mis 20 años como protestante no me detuve a meditar demasiado en estas 10 cosas. Porque yo estoy convencido que cuando un hermano separado, cuando un hermano protestante comienza a dedicar tiempo y dedicar estudio a cada una de estas 10 cosas que vamos a estar viendo en este video, entonces es cuando a sus ojos se van a empezar a abrir a ciertas realidades que hasta el momento no ha considerado. Y esto es muy importante. Este video no se trata de decir que eres o no eres un cristiano. Este video no se trata de poner en duda tu fe en Jesucristo. No, la pregunta no es si eres o no eres un cristiano. La pregunta es distinta. La pregunta es, ¿estás en la iglesia, en la única iglesia que Jesucristo ha fundado? Esa es la pregunta. Jesucristo fundó una sola iglesia, la cual es una iglesia visible, ya que nosotros, quienes somos los miembros de la iglesia, somos visibles, no somos invisibles. La iglesia es visible. La iglesia es histórica. La iglesia no ha estado escondida en un subterráneo donde haya escapado a la historia. Entonces, la iglesia es histórica, la iglesia es visible, la iglesia tiene sus distintivos muy bien definidos y se puede encontrar esta iglesia a través de todos los siglos. Si tú no puedes encontrar a tu iglesia con los distintivos, con todas las características a través de todos los siglos, es porque no estás en la iglesia histórica, no estás en la iglesia visible que Jesucristo ha fundado, que es la iglesia católica. Así que si tú eres un hermano protestante, un hermano separado, como comúnmente se conoce como evangélico o aún no denominacional, yo quiero animarte a que tomes el tiempo para ver este video. Vamos a estar viendo cada uno de los 10 puntos y después vamos a estar explicando cada uno de ellos. Muy bien, entonces vamos a ir allá. Todo protestante debe evitar para no hacerse católico. Número 1. Evita meditar en el hecho de que la verdad es absoluta, infalible y sin error. Hay cientos de denominaciones protestantes que dicen tener la verdad, pero se contradicen unas a otras, convirtiendo así la verdad en algo relativo y subjetivo. Aquí hay algunos ejemplos de denominaciones que dicen tener la verdad: luteranos, anglicanos, menonitas, calvinistas, bautistas, metodistas, congregacionalistas, presbiterianos, adventistas, pentecostales, apostólicos, no denominacionales, testigos de Jehová, la luz del mundo, mormones, Iglesia Universal, etcétera, etcétera. Número 2. Muy bien, pues ahí tienen el primer punto. Dice, evita meditar en el hecho de que la verdad es una, es absoluta, es infalible, es sin error. ¿Y qué significa esto? Bueno, mis amados hermanos, la verdad es una sola. No puede haber 1000 o 10,000 versiones de la verdad. Entonces nosotros sabemos que los pentecosteses van a venir y te van a decir una cosa, te van a decir, esta es la verdad. Mientras que va a venir un bautista y te va a decir otra cosa. Después vendrá un presbiteriano, un metodista, un anglicano, un luterano, un no denominacional, alguien de la capilla Calvario, un presbiteriano, un reformado, y así sucesivamente. Cada uno de ellos tiene una verdad. Cada uno de ellos tiene una versión diferente
del cristianismo. No es exactamente lo mismo, no es lo mismo. Ellos creen en diferentes, tienen diferentes ah, creencias, tienen diferentes puntos de vista en cuanto a la historia del cristianismo. Algunos dicen que la iglesia se corrompió inmediatamente después del tiempo de los apóstoles. Otros te van a decir que no, que la iglesia se corrompió hasta la Edad Media. Otros dicen que no, que la iglesia se corrompió en el tiempo del emperador Constantino. Dependiendo del grupo al que tú le preguntes, es la respuesta que te van a dar. Entonces, cada quien tiene una versión diferente de la verdad, pero la verdad por naturaleza es una. No, no puede haber muchas, es una sola. Si no es una sola, no es una verdad. La verdad es una. La verdad es sin error, es absoluta. Y absoluto significa que no es relativo. Y las denominaciones, el mundo protestante de denominaciones, que son cientos y son miles, nos presenta con miles de opciones. Tú puedes, tú puedes dejar de ser católico para convertirte en protestante, pero ahí no acaba tu dilema, ahí no acaba la aventura, por así decirlo. Porque en el momento que tú dejas de ser católico, abandonas la iglesia, o quizás te tocó nacer fuera de la iglesia, quizás ya tus padres habían tomado la decisión desde antes, pero en el momento que tú ya no eres un cristiano católico, ya no estás en comunión con la iglesia histórica, con la iglesia visible fundada por Jesucristo, en ese momento tú tienes delante de ti un sinnúmero, y lo digo literalmente, un sinnúmero de opciones: metodista, adventista, pentecostal, bautista, presbiteriano, congregacionalista, anglicano, luterano, menonita, y así sucesivamente. Tienes muchas opciones para escoger. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que se diga que el catolicismo es falso y que el protestantismo es la verdad cuando tienes miles de opciones dentro del protestantismo y cada uno te va a decir que tiene la verdad? Algunos han intentado responder a esto diciendo que aunque hay miles de denominaciones y están divididos en miles de grupos, te van a decir que aún así están unidos por las principales creencias, lo cual no es cierto, porque tú puedes ir con uno y te puede decir que el bautismo no es necesario para la salvación, y después vas con otro y te va a decir que no, que el bautismo sí es necesario para la salvación. Y cada quien te va a decir un punto de vista diferente sobre cada doctrina que te puedas imaginar. Llámese bautismo, llámese la doctrina de la salvación, llámese la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para cada doctrina puedes encontrar muchas versiones de cada doctrina. Entonces, si tú eres protestante y no te quieres hacer católico, entonces ni siquiera te molestes en meditar en esto que acabamos de hablar. No pienses en que se supone que la verdad debería de ser una. No te molestes en pensar en que la verdad tendría que ser absoluta, no relativa. Relativo significa que cada quien puede creer diferente. Relativo significa, como se dice, que cada cabeza es un mundo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en una iglesia bautista, fui bautista por 20 años, pero yo recuerdo los vecinos de al lado era una iglesia presbiteriana, es decir, estábamos nosotros, era una iglesia bautista, los de al lado eran una iglesia presbiteriana, cruzando la calle estaba la iglesia de Cristo, y también del otro lado, cruzando la otra calle desde un costado, esta otra iglesia, la iglesia evangélica. Entonces ahí nada más, en un espacio de una manzana, por así decirlo, a la redonda, teníamos a la iglesia bautista, a la iglesia presbiteriana, la iglesia de Cristo y la iglesia evangélica. Y un par de millas hacia arriba, unos kilómetros de la iglesia de donde yo era miembro, estaban también la iglesia menonita. Entonces ahí ya tenemos a muchos grupos. Están los menonitas, están los de la Iglesia de Cristo, están los de la Iglesia Evangélica, están los de la Iglesia Presbiteriana y estábamos nosotros, los de la Iglesia Bautista. Y cada uno de esas iglesias, cada una de esas iglesias eran personas sinceras,
eran personas buenas. Si tú ibas y los entrevistabas, te darías cuenta que no eran malas personas, eran personas sinceras y todos decían que se basaban 100% en la Biblia. Como bautistas nosotros decíamos eso, nos estamos basando 100% en la Biblia. Pero los vecinos de al lado, los presbiterianos, también decían exactamente lo mismo. Decían que se estaban basando 100% en la Biblia. Igual los menonitas, igual los evangélicos, igual los de la Iglesia de Cristo. Todos dicen que se basan 100% en la Biblia. Pero la pregunta es, entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vas a creer? Ahora, eso es en el mundo protestante. Ahora, si tú preguntas, bueno, entonces, ¿qué más nos queda? Qué hay aparte del mundo protestante? Pues está la iglesia católica. La iglesia católica siempre ha enseñado las mismas doctrinas, siempre ha enseñado las mismas cosas a través de los siglos, perdón. Es una iglesia histórica, es una iglesia visible, es una iglesia que siempre ha sostenido los mismos dogmas de la fe cristiana. Entonces, si eres un hermano protestante, si eres un hermano evangélico y tú quieres evitar hacerte católico, no pienses en esto. No pienses en que la verdad es una, no pienses en que la verdad es absoluta y sigue viviendo la vida como si hubiera muchas verdades, como si hubiera muchas versiones de la verdadera doctrina. Y eso, una vez que lo entiendes y decides hacerlo, eso es un engaño, es estarte engañando a ti mismo. Pero vamos a continuar con el siguiente punto. Evita recordar la promesa de Jesús que dice que ni las puertas del infierno podrían destruir a su única iglesia. Todas las denominaciones protestantes afirman que la iglesia se corrompió y el evangelio se perdió, y que ellos, y solo ellos, son la verdadera restauración de la iglesia, lo cual contradice la promesa de Jesús de proteger a su iglesia para siempre. Número Bueno, ahí lo tenemos también. Este punto número 2. Todos dicen que ellos son la restauración, que son la recuperación del verdadero cristianismo. Si tú vas a una iglesia pentecostés, te van a decir eso. Te van a decir que ellos son la restauración, que son la recuperación del verdadero cristianismo primitivo. Les gusta utilizar mucho este lenguaje. Dicen, no, 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 nosotros somos los descendientes, nosotros somos como la iglesia primitiva, somos la recuperación, somos el recobro de lo que se perdió. Pero lo interesante es que todas las denominaciones dicen lo mismo. Si tú hablas con un pentecostés, te va a decir eso. Si hablas con un bautista, te va a decir eso. Pero cada uno te va a dar diferentes versiones. Dependiendo del año en que empezó su denominación, te va a decir que en tal año empezó la restauración. Que en tal año fue cuando empezó la recuperación de la verdadera iglesia y la recuperación del verdadero cristianismo, del cristianismo primitivo. Y lo podemos ver aún con grupos que son más radicales. Para ser justo, yo tengo que decir que no podemos realmente comparar a los mormones con los anglicanos o con los luteranos o aún con los hermanos bautistas. ¿Por qué? Porque los mormones ya van mucho más lejos, ellos ya son mucho más radicales, pero lo que tienen en común, lo que los puede poner en la misma categoría es que creen en lo que se llama las teorías de restauración. ¿Qué es una teoría de restauración? La teoría de restauración es que dicen que Cristo fundó la iglesia y luego tenemos todo el Nuevo Testamento y después de que los apóstoles murieron, entonces empezó la gran apostasía y se corrompió, toda la iglesia se corrompió, se llenó de paganismo, se infiltraron doctrinas paganas y la iglesia terminó corrompiéndose del todo. Y después, en el año de 1800, hubo un hombre que le pidió a Dios sabiduría y Dios se le apareció y Dios le dijo que él tenía que fundar una nueva iglesia porque todas las demás están mal y es tiempo de restaurar el verdadero cristianismo. Y ese es el ejemplo de José Smith, ese es el ejemplo de Carlos Russell, José Smith con los mormones, Carlos Russell con los testigos de Jehová, Elena White con los adventistas, y cada una de las denominaciones tú puedes
identificar, basándote en la historia, tú puedes identificar quién las empezó y en qué año, y cuáles eran sus características, cuáles eran sus distintivos. Todas. Entonces, todas estas denominaciones tienen teorías de restauración y ellos se ven a sí mismos como, como la restauración y la recuperación del verdadero evangelio, de la verdadera iglesia. Pero eso va en contra de la promesa del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la promesa del Señor Jesucristo? La promesa es que ni las puertas del Hades o del infierno, ni las puertas del infierno iban a prevalecer en contra de su santa iglesia. Y eso lo podemos ver cumplido en la Iglesia Católica. ¿Qué otra iglesia ha existido por todos los siglos? Por ejemplo, yo una vez le hice una pregunta a una persona. Le dije, mencióname a un testigo de Jehová del siglo XVII. No pudo. Mencióname a un testigo de Jehová del siglo XIV. No lo pudo hacer. Mencióname a un testigo de Jehová del siglo IX. Mencióname a un testigo de Jehová del siglo III. Igual, no nomás a los testigos de Jehová. A cualquier denominación, aún a las denominaciones protestantes más antiguas, como lo son los luteranos y los anglicanos y los presbiterianos y aún los bautistas, que en la realidad al principio se les llamaba anabautistas y eran un poco diferentes. Los bautistas modernos en la realidad son más recientes. Pero tú les puedes preguntar, mencióname a un teólogo, a un predicador de tu denominación del siglo XIV, del siglo XV. No lo podrán hacer. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no existían. Entonces, mis amados hermanos, esa es la razón. Y si tú eres un hermano separado, si eres un hermano protestante, y tú quieres evitar hacerte católico, no pienses en este tema. No te pongas a analizar lo que yo acabo de decir, ni tomes el tiempo ni te molestes en pensar en que Jesús hizo una promesa. Y la promesa fue que ni las puertas del infierno prevalecerían en contra de su iglesia. Entonces, si no quieres ser católico, si no quieres volverte un católico, entonces evita pensar en esta gran verdad, en la promesa del Señor Jesucristo, que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia. Y la iglesia, recuerda, no es una iglesia invisible, no es una iglesia que nadie sabe dónde está, no es una iglesia que no existe en la historia. No, no te engañes. La iglesia de Cristo existe a través de todos los siglos, es una iglesia visible, una iglesia con creencias bien definidas y es una iglesia estructurada, no se trata de un fenómeno metafísico, la iglesia es real, así como el ser humano es cuerpo y alma, así la iglesia también es cuerpo y alma. La iglesia se puede identificar, la iglesia puede ser localizada a través de todos los siglos, tiene estructura, tiene organización. Ciertamente también hay una dimensión espiritual, ciertamente también hay una dimensión, mística, pero no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Por ejemplo, ¿tú qué eres? ¿Eres puro espíritu o también eres cuerpo? Eres las dos cosas. Es lo mismo. ¿La iglesia qué es? ¿Espiritual o es una institución también? Las dos cosas. Es una institución, es visible, es física, pero también es espiritual. Así es la existencia. La experiencia de los seres humanos en el planeta Tierra no solo es espiritual, también es material. Hay que tener cuidado, porque recuerden que ya hubo un grupo de personas que se desviaron en los primeros siglos, que son conocidos como los gnósticos, y ellos rechazaban el aspecto material de la iglesia. Ellos decían que la materia era mala, y por lo tanto ellos se apartaban de todo lo físico, de todo lo material y todo lo querían ver espiritual. Y tristemente algunos grupos están influenciando por esas ideas. Dicen, no, 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 la iglesia es invisible y es en nuestro corazón y lo de afuera no importa, lo único que importa es lo del corazón y lo único que importa todo es adentro, todo es en el espíritu, todo es en el corazón, todos estamos unidos invisiblemente. Ese punto de vista no viene ni de la Sagrada Escritura ni viene de la historia de la iglesia. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente punto. 3.
Evita leer lo que escribieron los discípulos de los apóstoles, es decir, los padres de la iglesia y los cristianos de los primeros siglos, ya que si lees estos escritos, te darás cuenta que ellos no suenan como protestantes o evangélicos, sino que realmente como lo que son, católicos, pues ellos hablan de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Jesús. Hablan de obispos, sacerdotes, diáconos, del sucesor de Pedro, es decir, el Papa, y hablan de la Iglesia Católica y no de muchas iglesias siguiendo su propia interpretación de la Biblia. Verdaderamente ellos eran católicos. Número 4. Bueno, y ahí lo tenemos. Si quieres evitar hacerte católico, no medites y no tomes el tiempo para leer lo que los padres de la iglesia han escrito. Es decir, cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos hablando de los discípulos de los apóstoles y de los discípulos de los discípulos de los apóstoles, los escritores de los primeros siglos. No es así como que, miren, muchas veces hablamos de los apóstoles y hablamos de la gran obra misionera que los apóstoles llevaron a cabo y leemos el libro de los Hechos y nos emocionamos y decimos, wow, qué tremendo poder el de Dios, cómo el cristianismo se expandió rápidamente a lo largo y ancho de todo el imperio romano. Y mira cómo el apóstol Pablo fue un tremendo predicador, un evangelista, un misionero que arriesgó su vida y estuvo a punto de morir muchas veces. Mira la gloria de estos predicadores, mira la gloria de estos apóstoles. Pero muchas veces, cuando ya se trata de analizar la historia del primer siglo, de analizar la historia del segundo siglo, como que se nos olvida toda esta grandeza que los apóstoles llevaron a cabo. Toda esta grandeza se ve reflejada en miles de discípulos. Y esos discípulos no desaparecieron. Esos discípulos nos dejaron cartas, escribieron libros y los tenemos disponibles a nuestro alcance. Tú puedes ir a lo que es a la internet y tú puedes encontrar los escritos de uno de los discípulos del apóstol Juan, como lo es Ignacio de Antioquía, que fue precisamente por eso se le llama Ignacio de Antioquía, porque él también se convirtió en un pastor, en un obispo en la iglesia de Antioquía, que la Biblia nos habla en el libro de los Hechos, después de que el apóstol Pedro se va y deja ahí a alguien más, tenemos ahí a Ignacio de Antioquía, y él nos dejó escritos. Están las famosas cartas de San Ignacio de Antioquía, que tú las puedes ir a leer, tú puedes ir y buscarlas y leerlas, y te darás cuenta que Ignacio de Antioquía habla de la Iglesia Católica, habla de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Cristo, habla de que no se haga nada aparte del obispo, habla que veamos al obispo como el representante de Cristo mismo. El lenguaje de Ignacio de Antioquía refleja una catolicidad que no se puede negar. Refleja los distintivos católicos. Ahora, es cierto que en las cartas de Ignacio de Antioquía no se tratan todos los dogmas católicos. Es imposible, ni la misma Biblia nos menciona todo lo que los cristianos creían o hacían. Recuerden, lo que tenemos en las Sagradas Escrituras es una especie de resumen. No tenemos todo lo que los apóstoles enseñaron. Recuerden que constantemente los apóstoles decían, tengo muchas cosas que decirte, pero, pero te las diré cuando vaya y te vea cara a cara. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, si ustedes leen las cartas del apóstol Juan, van a encontrar que constantemente usan esa expresión. Tengo más cosas que decirte, pero no te las quiero decir por carta. Prefiero decírtelas cuando te vea cara a cara. Lo que tenemos en la Sagrada Escritura es un resumen, es minoría en comparación de tantas cosas que enseñaron. Es lo mismo con los escritos de los padres de la iglesia. No dejaron una enciclopedia de teología sistemática. No, son cartas ocasionales, son cartas muy específicas, algunas dirigidas a individuos muy específicos, es decir, no son exhaustivas. Pero si tú revisas las cartas de Ignacio de Antioquía, que fue pastor en el primer siglo y parte del segundo siglo,
te vas a dar cuenta que habla de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Jesús. Nos habla de la Iglesia Católica, nos habla de, tiene la visión que tiene del obispo, es la visión que tiene la Iglesia Católica. Entonces, mis amados hermanos, ese es un ejemplo. También está Justino Mártir, que fue un gran apologista, fue un gran apologeta. Tenemos a San Ireneo y hay muchos otros que si los mencionáramos tendríamos que hacer un video muy largo, pero hay muchos. Entonces, mi amado hermano, si tú eres evangélico, si eres protestante y no quieres hacerte católico, quieres evitar hacerte católico, no medites y no tomes el tiempo, no te molestes en tomar el tiempo para leer los escritos de los padres de la iglesia. Porque en el momento que los leas, en el momento que decidas tomar el reto y tomar el tiempo y tomar la molestia de leer a los padres de la iglesia, directamente te vas a dar cuenta que eran católicos. Algunos teólogos protestantes solamente hacen pequeñas alusiones, hacen algunas citas de algún padre de la iglesia, pero lo hacen fuera de contexto. Solo te dan una frase. Por ejemplo, ¿a cuántos protestantes, a cuántos pastores y teólogos protestantes no has escuchado que te hablan de Agustín de Hipona, San Agustín? Muchos, pero nunca te dicen que Agustín fue un sacerdote católico. Nunca te dicen que Agustín fue ordenado obispo en la Iglesia Católica. Nunca te dicen que Agustín fue fundador de un monasterio. Nunca te dicen que Agustín creía en los sacramentos. En otras palabras, te hablan de Agustín el teólogo porque lo quieren reclamar como si fuera de ellos, pero nunca te hablan de la religión de Agustín. Agustín, mis amados hermanos, era católico. Ese es un ejemplo. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente punto. Investigar el origen de las denominaciones protestantes. Todas las denominaciones protestantes fueron fundadas recientemente y por un hombre supuestamente guiado por Dios. Si los fundadores de las denominaciones fueron guiados por Dios, ¿por qué se contradicen unos a otros? Número 5. Y esa es una buena pregunta. Siempre ellos te van a decir que los fundadores de estas denominaciones fueron guiados por Dios y fueron hombres de Dios y que el Espíritu Santo los guió para recuperar el verdadero evangelio, para restaurar lo que se había perdido. Pero la pregunta es, si en verdad ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y fueron usados por Dios, la pregunta es esta, y es la pregunta que nadie puede responder. Bueno, cuando la respondes es cuando te das cuenta que tienes que ser católico. Pero esa es la pregunta. Si fueron usados por Dios, si fueron de Dios y el Espíritu Santo los guió, ¿por qué se contradicen unos a otros? Ahí en tu pantalla, en la parte superior, puedes ver a Zwinglio, puedes ver a Lutero, puedes ver a, a Cromwell y puedes ver a Calvino. Los puedes ver a ellos y la gente, los reformados, los protestantes, los tienen a ellos como los grandes héroes de la reforma, pero ellos se contradicen los unos a los otros. Ellos no respetaron la autoridad de los unos de los otros. Ellos se separaron, ellos se dividieron, cada quien se fue por su lado. Entonces, mis amados hermanos, nada más pónganse a pensar, si la reforma protestante es de Dios, como algunos dicen, si la reforma protestante fue un gran avivamiento, como algunos dicen, la pregunta es, ¿por qué se contradicen los unos a los otros? ¿Acaso el Espíritu Santo se puede contradecir? ¿Acaso el Espíritu Santo puede guiar a la confusión? ¿Acaso la división es fruto de la obra del Espíritu Santo? ¿Acaso le podemos llamar un gran avivamiento a un movimiento que terminó en muchas denominaciones, en muchas divisiones? La respuesta es no. Entonces, si eres un evangélico y eres protestante, yo no dudo de que tu fe en Cristo sea sincera. Yo no dudo en que tú tengas una relación con Jesucristo a través de la Sagrada Escritura. Yo no dudo que tú seas una persona consagrada, entregada. Eso yo no lo dudo. Y esa no es la pregunta. La pregunta es diferente. La pregunta es, ¿estás en la iglesia que Jesucristo ha fundado? Y no te engañes queriendo pensar que la iglesia es invisible,
porque eso no lo enseña la Sagrada Escritura. No es parte de la enseñanza por 15 siglos, hasta que Martín Lutero empezó a enseñar eso, que la iglesia era invisible, para justificar las divisiones, para justificar la proliferación de tantos grupos, de tantas denominaciones. Esa es una enseñanza nueva, es una enseñanza que Martín Lutero se sacó de la manga. Entonces, si eres evangélico, si eres protestante y quieres evitar hacerte católico, no quieres hacerte católico, pues entonces evita pensar en estas verdades que estamos analizando. No te molestes en pensar porque se contradicen los unos a los otros. Y eso, mis amados hermanos, es algo muy serio. Pero vamos a continuar. Evita estudiar lo que sucedió en la llamada Reforma Protestante del siglo XVI, pues te darías cuenta de que no se trató de un avivamiento espiritual o de una verdadera reforma de la Iglesia, sino que fue una rebelión a la autoridad de la Iglesia, de donde brotaron muchos grupos que se contradecían los unos a los otros. Número 6. Ahí lo tienen, mis amados hermanos. Si eres evangélico, si eres protestante y quieres evitar hacerte católico, no quieres hacerte católico, pues entonces tienes que evitar estudiar lo que verdaderamente sucedió en la llamada Reforma Protestante del siglo XVI. No estudies. No tomes el tiempo para estudiar a Martín Lutero. No tomes el tiempo para estudiar los escritos de los llamados reformadores. Olvídate. Vive una vida como que imaginándote que eso no existe. Vive ignorando esa parte de la realidad. Pero en el momento que tú digas, no, yo no quiero ignorar eso. Yo quiero ser realmente congruente. Realmente no quiero traicionar. No quiero traicionar a mi intelecto, no quiero ignorar la realidad. Yo quiero enfrentarme a la realidad. Yo quiero asegurarme de que estoy en la verdad. Yo quiero entender qué pasó en la llamada Reforma Protestante. Quiero entender por qué Lutero y Zwinglio se separaron y por qué Calvino y Lutero no se pusieron de acuerdo. Quiero entender por qué brotaron tantos grupos aún en el mismo tiempo de Martín Lutero. ¿Por qué? Quiero entenderlo. Bueno, si tú comienzas a hacer eso y estudias el periodo de la Reforma Protestante, te vas a dar cuenta que, como ya lo mencioné, que no fue un gran avivamiento espiritual, que no fue una gran renovación, una gran reforma. Miren, la reforma, porque si hay reforma legítima, si hay verdadera reforma, pero las reformas legítimas, las verdaderas reformas que vienen de Dios, son dentro de la iglesia. El propósito de una reforma no es inventar algo nuevo con doctrinas nuevas y con líderes nuevos. El propósito de una reforma verdadera y legítima es renovar, es reavivar la misma iglesia. Ocurren dentro del seno de la iglesia, no afuera de la iglesia como lo hizo Martín Lutero y sus amigos. Entonces, necesitas verdaderamente pensar en eso que estamos hablando. Ahora, si tú eres evangélico y eres protestante o no denominacional o como te quieras llamar, y tú no quieres hacerte católico y tú quieres evitar a toda costa hacerte católico, pues entonces tendrías que ignorar esta realidad. Tendrías que evitar estudiar el periodo de la llamada Reforma Protestante y te estarías engañando a ti mismo. Pero bueno, vamos a continuar. 6. Evita los escritos de Martín Lutero, quien fue el padre del movimiento protestante, pues te sorprenderías al leer cuánto odio tenía hacia la iglesia y cómo se consideraba a sí mismo una especie de iluminado y escogido por Dios para recobrar la verdadera iglesia y el verdadero evangelio, es decir, su propia versión de la iglesia y su propia interpretación del evangelio. Nota: Lutero rechazó 7 libros del Antiguo Testamento y 4 libros del Nuevo Testamento. Además, Martín Lutero es el creador de las doctrinas hoy conocidas como solo la Biblia y solo la fe. Bueno, ahí está. Entonces, si eres evangélico y eres protestante, y recuerda, no estamos poniendo en tela de juicio, no estamos dudando de que seas un cristiano. La pregunta no es si eres un cristiano, la pregunta es si estás en la iglesia de Jesucristo.
Y no nos referimos a una iglesia invisible, no estamos hablando de una iglesia que nadie sabe dónde está. No, estamos hablando de la iglesia histórica, de la iglesia que Jesucristo ha fundado. Estamos hablando de una iglesia que ha existido por 20 siglos. ¿Ok? Entonces, la pregunta no es si eres cristiano, la pregunta es si estás en la iglesia de Jesucristo. Bueno, si tú eres evangélico y eres protestante y tú quieres evitar a toda costa el hacerte católico, tendrías que evitar leer los escritos del fundador de lo que se conoce como el padre del protestantismo. No los leas porque cuando tú comiences a leer los escritos de Martín Lutero, te vas a dar cuenta cómo Martín Lutero tenía mucho odio en su corazón. Eso me sucedió a mí. Yo compré un libro que de hecho lo tengo por algún lugar aquí, ha de estar. Tengo un libro que se llama, y es un libro no católico, no te vayas a confundir. Es un libro protestante, es un libro luterano. Fue publicado y fue editado por luteranos, y luteranos conservadores, luteranos que respetan y aman a Martín Lutero. Pero este libro simplemente de manera alfabética, de la A a la Z, te da todas las referencias sobre las ideas de Martín Lutero, lo que Martín Lutero opinaba sobre la iglesia, lo que Martín Lutero opinaba sobre los dogmas, lo que Martín Lutero opinaba sobre el sacerdocio, lo que Martín Lutero opinaba sobre el Papa, lo que Martín Lutero opinaba sobre cada aspecto de la iglesia. Y te vas a dar cuenta como Martín Lutero, cada vez que habla del Papa, cada vez que habla de los sacramentos, que habla del sacerdocio, de los monjes, cada vez que habla de la tradición sagrada, se expresa de una manera uh, agresiva, realmente puedes sentir cómo tenía mucho desprecio, mucho odio en su corazón. Eso me sucedió a mí cuando yo comencé a leer a Martín Lutero. Yo lo hice como protestante, pero me di cuenta de que dije, ¿cómo es posible que podamos creer que este hombre fue usado por Dios y fue usado como algunos quieren decir, como el restaurador del cristianismo, cuando era un hombre lleno de odio en su corazón? Te darías cuenta que Martín Lutero mutiló la Biblia. Martín Lutero fue el que empezó a promover la idea de eliminar 7 libros del Antiguo Testamento. Es lo que ahora se conoce como los libros deuterocanónicos. También Martín Lutero comenzó a promover la idea de eliminar 4 libros del Nuevo Testamento, como lo pueden ver en pantalla. Él eliminó del Antiguo Testamento Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primero y segundo de Macabeos. También intentó eliminar Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Le aumentó palabras a la Biblia, a Romanos 3:28. Le aumentó donde dice que concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. O sea, Pablo está diciendo que el hombre es salvo convirtiéndose en un cristiano, no convirtiéndose en un judío. Pero Martín Lutero le agregó donde dice el hombre es justificado por la fe, agregó la palabra por la fe sola. La palabra sola la agregó para defender su nueva doctrina que acababa de inventar. Ustedes saben que Martín Lutero inventó esa famosa doctrina de la fe sola, diciendo que las obras no son parte de la justificación del ser humano. Él solamente veía las obras como un fruto, como algo que te ayudaba a crecer espiritualmente, y decía que sí, sí son importantes, pero no tienen nada que ver con la salvación, con la redención del hombre, lo cual va en contra del mismo testimonio de la Sagrada Escritura. Santiago 2:24 dice todo lo contrario. Dice que el hombre es justificado por la fe con obras. No es lo uno o lo otro, es la fe que obra por amor, las obras de Dios que son posibles gracias a el poder de Dios. No es gracias al poder humano, es gracias al poder de Dios. Pero por eso él no quería a Santiago, porque Santiago contradecía su propia doctrina, sus nuevas ideas. Y bueno, pues Santiago contradecía a Lutero y él no quería que Santiago estuviera en la Biblia.
Pero bueno, vamos a continuar. Número 7. Evita reflexionar en la realidad de que no hay ni rastro de tu denominación en los primeros 1500 años de cristianismo. La única iglesia que viene de Cristo y de los apóstoles es verdaderamente la Iglesia Católica. Basta leer un poco de historia e ir a las fuentes primarias para darse cuenta de ello. Número 8. Bueno, yo creo que ese punto no necesita mucha explicación. Si eres evangélico o eres protestante y tú quieres evitar hacerte católico, pues entonces ni siquiera te pongas a pensar, no te molestes en tomar el tiempo para meditar que tu denominación no tiene ni siquiera, no hay ni siquiera rastro en la historia de la iglesia. Tú puedes revisar la historia de la iglesia de los primeros 15 siglos antes de Martín Lutero y no vas a encontrar ni rastro de tu denominación, llámese evangélica o protestante, no hay. Si eres bautista, vas a llegar hasta el siglo XVII. Si eres adventista, hasta el siglo XIX. Dependiendo de cuál denominación sea, las más antiguas serían la luterana y la anglicana y los anabautistas, los menonitas, al siglo XVI. Pero antes del siglo XVI, y estamos hablando de 1500 años, estamos hablando de 15 siglos, ni rastro de las denominaciones protestantes. No existían. Solamente había grupos que salían con desviaciones, había individuos teólogos que se querían rebelar contra la iglesia, que muchos de ellos fueron castigados por la iglesia, algunos quizás de manera muy severa. Eso ya le tocará a Dios juzgar en aquel día, cuando juzga a los vivos y a los muertos. Pero el punto que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que no hay ni rastro de las denominaciones protestantes por 1500 años. Repito, había herejías, había individuos que se rebelaban, muchos de ellos eran sacerdotes, algunos eran obispos y empezaban a ganar a sus seguidores, a sus discípulos, por decirlo así. Y algunos sí causaron grandes problemas para la iglesia. Pero cuando se trata del protestantismo, cuando se trata del fenómeno protestante, que significa seguir las ideas de Martín Lutero de la fe sola y solo la Biblia, iglesia no, tradición sagrada no, solo la Biblia, eso viene de Martín Lutero. Entonces, si tú buscas por los primeros 15 siglos, te darás cuenta que no hay ni rastro de tu denominación. Si tú no quieres ser católico, evita hacerlo. Si tú no quieres hacerte católico, pues vive como si la historia no importara, vive como que si no importara que tu iglesia es muy reciente, que tu denominación tiene origen en una persona, en un teólogo, y te estarías engañando a ti mismo. Pero vamos a continuar. Enterarte de las vidas heroicas de los santos de la Iglesia. Es común escuchar solo de los malos ejemplos de los católicos, pero son más los buenos cristianos que la Iglesia ha producido en casi 2000 años de existencia. Vidas como las de San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Atanasio, San Ambrosio, San Agustín, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera. Número 9. Bueno, cuando uno es protestante, y yo me incluyo porque recuerden, yo fui protestante por 20 años, aunque usted no lo crea, pero cuando uno es protestante, uno solo le viene a la mente, por lo general, le vienen a la mente solamente los malos ejemplos, le vienen a la mente los malos católicos, le vienen a la mente ah, el católico promedio que no va a su parroquia, no va a la iglesia, no comulga, no es un católico practicante, no conoce su fe, solo piensa uno en eso, pero uno deja de pensar en que así como hay muchos malos católicos que ni siquiera van a la iglesia, que ni siquiera son practicantes de su propia fe, se olvida uno de que hay miles y miles y millones de católicos que sí son fieles a su enseñanza, son fieles a su iglesia, que son católicos practicantes, que son buenos católicos, que son buenos cristianos, pero uno nunca piensa en ellos. ¿Y qué decir de los santos? ¿Qué decir
grandes hombres y mujeres que fueron de carne y hueso como nosotros, pero que vivieron vidas de santidad que la iglesia les ha reconocido y les honra como hombres y mujeres de Dios. San Francisco de Asís. Por ejemplo, ¿has estudiado la vida de San Francisco de Asís? ¿Sabes quién fue San Francisco de Asís? Si estudias y te pones a meditar en la vida de Francisco de Asís, de tantos, Ignacio de Loyola, de Francisco de Sales, Felipe Neri, ah, son tantos y tantos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y de todas las naciones, no nomás de los Estados Unidos. Tristemente, las denominaciones protestantes, los héroes de las denominaciones, muchas veces solamente te llevan a Estados Unidos, porque muchas de las denominaciones evangélicas vienen de los Estados Unidos, al menos que pertenezcas a una de las denominaciones protestantes más antiguas, como la luterana o la anglicana o la presbiteriana. Te podrás ir a Europa, a Alemania, a Escocia, a Inglaterra, y habrá algunos héroes, algunos teólogos que tú puedas mencionar. Pero lo que quiero decir es que el catolicismo es la iglesia que ha existido por 20 siglos y puedes verla a lo largo y ancho de todas las naciones. El protestantismo, una prueba de que el protestantismo no es el cristianismo de las páginas de la Biblia, es que el cristianismo de las páginas de la Biblia era universal, se extendió por todo el mundo, como dijo Pablo, se extendió a lo largo y ancho de todo el imperio. Y pregunto yo, ¿cuál es la iglesia que está extendida a lo largo y ancho de todo el imperio? En aquel tiempo el imperio romano, pero después todo el mundo occidental y oriental, la iglesia católica, no los luteranos, no los anglicanos. Pero bueno, debemos pensar en que así como conoces a muchos católicos que no son practicantes y no viven su fe y no están siguiendo los mandamientos del Señor Jesucristo, ponte a pensar que también hay muchos que sí lo hacen. Tal vez tú conoces algunos, pero como solamente quieres rechazar a la Iglesia Católica, pues no te va a venir eso a la mente. Te va a venir a la mente todo lo que te ayude a negar y a rechazar a la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a continuar. Evita comprobar si todas las cosas negativas que escuchas de la Iglesia Católica son verdad. Muchos de los ataques populares contra la Iglesia Católica son solo mitos y calumnias, cosas que se repiten una y otra vez sin ser primero comprobadas. Número 10. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la iglesia mató a millones por medio de la Santa Inquisición? ¿Estás seguro que mató a millones? ¿Cuáles son tus fuentes históricas? ¿De dónde lo has sacado? ¿Has investigado? ¿Has leído? ¿Has realmente ido a las fuentes que verdaderamente hablan? ¿O nada más te basas en un video de Facebook? ¿Nada más te basas en un video de YouTube donde se dicen y dicen muchas cosas contra la iglesia, pero sin comprobarlo, sin sustento, sin fundamento? Entonces yo te animo, cuando tú escuches que no, que la iglesia mató a millones por medio de la Santa Inquisición y la iglesia prohibía que la gente leyera la Biblia y la iglesia esto y la iglesia lo otro, yo te animo, compruébalo, investiga, toma el reto, no vivas ignorando la realidad, no vivas asumiendo que todo lo que dice tu predicador desde un púlpito, que lo que ves en un video de Facebook o YouTube, no asumas que todo eso es verdad. Compruébalo. Si en verdad, si en verdad estás seguro, pues entonces demuestra que la Iglesia Católica está mal. Compruébalo con fundamento, con sustento. De otra manera te estarías engañando. Solamente estás viviendo en una realidad que no es histórica, no está comprobada y que no se sostiene. Pero bueno, vamos a continuar. Evita escuchar los cientos de testimonios de pastores y laicos protestantes que se están convirtiendo al catolicismo. Muchos pastores y laicos de cientos de denominaciones protestantes están regresando a la Iglesia Católica, a pesar de que la Iglesia no es perfecta, pero su amor a la verdad los ha llevado a tomar el tiempo para estudiar si en verdad la Iglesia Católica era la única iglesia fundada por Cristo.
Si tú haces, o más bien, si tú evitas estas 10 cosas, te aseguro que si tú evitas estas 10 cosas, tú permanecerás siendo protestante. Pero en el momento en que se te ocurra meditar en las 10 cosas que hemos mencionado, empezarás a dejar de ser protestante poco a poco y de manera gradual. Tus ojos se abrirán a la realidad de que verdaderamente la Iglesia Católica ha sido fundada por Jesucristo mismo. Por otro lado, hay muchas cosas negativas que pudiéramos señalar sobre los miembros de la Iglesia Católica, tales como los muchos católicos que ni conocen su fe y mucho menos la practican, los escándalos de los sacerdotes pedófilos, algunos malos ejemplos de papas de la Edad Media, etcétera, etcétera. Sin embargo, las mismas cosas las podemos encontrar en cualquier denominación, pero los malos ejemplos no hacen que la Iglesia Católica sea falsa. Debemos buscar la verdad completa, infalible, absoluta y sin error, ya que Jesús es la verdad, y entre más conocemos la verdad, más conocemos a Dios. Muchos dicen, la Biblia es la verdad, y por supuesto que la Biblia es la verdad, la Biblia es verdad. Sin embargo, los miles y miles de denominaciones protestantes, todos dicen basarse 100% en la Biblia. De modo que solo decir que la Biblia es verdad no es suficiente. Debemos cuestionar las interpretaciones, debemos ver cuál es el producto final. Todos dicen basarse solo en la Biblia, en la sola Escritura, pero llegan a interpretaciones y llegan a conclusiones contradictorias. Y la verdad es una, la verdad es absoluta, la verdad es infalible. La verdad nos hace libres. Debemos amar la verdad y no ser indiferentes y permanecer en la ignorancia a propósito, ya que hacer esto sería pecar contra la verdad. La verdad no puede ser relativa o subjetiva, o como se dice popularmente, cada cabeza es un mundo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y todos estamos bien. Bueno, un comentario ahí. Eso es muy importante porque muchas veces la gente te va a decir, no, 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 la Biblia, solo la Biblia. Y van a tomar la Biblia y la van a levantar. No, yo pura Biblia. Y 100% lo que yo creo está 100% en la Biblia. Pero yo creo que no debes bautizar a los bebés. Luego llega un presbiteriano y te dice lo mismo. No, yo pura Biblia, solo escritura, solo la Biblia. Y me baso 100% en la Biblia. Pero sí debes bautizar a tus bebés porque ellos también son parte del pacto. Y luego llega otro hablando hablando del bautismo o hablando de la cena del Señor y con una interpretación diferente. Entonces, la Biblia no se interpreta sola. La Biblia, eso de que la Biblia se interpreta sola, suena bien, pero si te pones a pensar, pregúntate, ¿en verdad se interpreta sola? ¿Qué no se supone que se necesita a un intérprete? Por eso siempre se ha creído en intérpretes. ¿Recuerdan a los escribas del Antiguo Testamento, en los escribas? ¿Recuerdan a los maestros de la ley? ¿Qué hacían ellos? Interpretaban. La Biblia sola no se interpreta, la Biblia no habla, la Biblia no predica, la Biblia no da enseñanzas. Tienes a un pastor, tienes a un maestro, tienes a un predicador. Si la Biblia se interpretara sola, ¿para qué quieres a tu pastor? Si la Biblia se interpreta sola, ¿para qué quieres a tu maestro de escuela dominical? No, la Biblia no se interpreta sola. La Biblia requiere y la Biblia necesita a un intérprete. Y ese intérprete es la iglesia que Jesús dejó acá abajo en la tierra cuando Él se fue allá arriba al cielo. Es una iglesia que se ve, que se puede encontrar, que se puede localizar, una iglesia visible, una iglesia histórica. Y es una iglesia que tiene una fe que fue predicada en todas las naciones, una fe recibida universalmente, una iglesia que tiene las doctrinas que fueron entregadas universalmente. Por eso se le llama la fe católica y por ende la iglesia católica. No porque se nos ocurrió el nombre católico, porque suena bonito católico, no, es la iglesia que viene de los mismos apóstoles, una iglesia conforme al todo, una iglesia que
ha recibido la fe católica, la fe que todos aceptan, la fe venerada por todos, la fe transmitida por todos, conforme al todo, una fe universal. Entonces, se escucha bonito decir que yo pura Biblia y que 100% Biblia, pero la verdad es que nadie cree eso. Todos la interpretan. Todos la interpretan. Por eso, como puedes ver en tu pantalla, tú puedes ver aquí todas estas denominaciones. No sé dónde estará la tuya aquí, no alcanzo a ver yo las letras, pero aquí están todos. Bautistas, pentecostés, de no denominacional, Capilla Calvario, menonitas, presbiterianos, metodistas, adventistas, testigos de Jehová, mormones. Tú ponle nombre. Todas ahí están. Y todas dicen que tienen la verdad. Entonces pregúntate, ¿por qué hay tantas denominaciones? La respuesta es por la llamada sola escritura, solo la Biblia. ¿Qué significa sola escritura? Muchos dicen, no, es que significa que la Biblia es nuestra única regla para determinar la doctrina y la fe. Y la doctrina y la moral cristiana es la única regla. La verdad es que suena bien, pero eso es imposible, porque todos la interpretan. Por eso hay muchas denominaciones. Sola escritura significa tomar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia y comenzar a enseñar tu propio entendimiento de lo que dice la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, aún en sus idiomas originales, tú vas a llegar a conclusiones, vas a sacar tus propias interpretaciones y las vas a comenzar a predicar, las vas a comenzar a enseñar, vas a hacer hasta folletos, los vas a repartir en la calle. Pero lo que estás compartiendo es tu entendimiento de la Biblia, porque tú te has convertido en el intérprete de la Biblia. Alguno dirá, no, pero entonces los católicos hacen lo mismo. Y la respuesta es no. Los católicos no hacen lo mismo, porque los católicos no creen en esa idea de solo la Biblia. En otras palabras, no creemos en la interpretación privada, no creemos en la interpretación individual de que cada quien puede ser el intérprete de la Biblia. No, la Iglesia Católica, aparte de la Sagrada Escritura, cree en la tradición sagrada y cree también en la autoridad de la Iglesia, lo que se le llama el magisterio. ¿Qué es magisterio? Son los maestros, es la enseñanza oficial de la Iglesia. Si se fijan, son tres cosas: Sagrada Escritura, tradición sagrada y magisterio. Es un triángulo, es un tripié. Es un tripié que si tú quitas uno, se cae. El tripié necesita las tres patas para sostenerse. Si tú quitas la sagrada tradición o quitas la Sagrada Escritura o ignoras al magisterio, vas a terminar haciendo tu propio grupo, tu propia iglesia, te vas a desviar. Es lo que dice Efesios. Efesios dice que Jesús instituyó a una iglesia con apóstoles, con evangelistas, con pastores, con maestros, para que ya no seamos llevados por todo viento de doctrina, para que ya no seamos arrastrados por estrategias de hombres que utilizan las artimañas del error para arrastrarte y formar grupos que se salen de la iglesia. Y eso es muy importante. Pero bueno, vamos a continuar. La verdad es todo lo contrario. Es decir, la verdad es una y es absoluta, infalible y sin error. Es por esto que no puede haber muchas versiones de la iglesia, ni muchas interpretaciones del Evangelio y la Biblia. Hay una sola iglesia, un solo Evangelio y una sola interpretación de la Sagrada Escritura. La Iglesia Católica ha existido por ya casi 2000 años y ha transmitido fielmente el Evangelio y la interpretación auténtica de la Escritura. No hay otra iglesia que pueda decir lo mismo. En todas las denominaciones protestantes hay buenas personas, aman a Cristo y a las Sagradas Escrituras, pero Cristo solo ha fundado una iglesia y no muchas iglesias con interpretaciones contradictorias. Pregúntate, si ser salvo por la fe solamente es verdad, porque nadie enseñó esa doctrina por 1500 años, hasta Martín Lutero. Pregúntate, si solo la Biblia es verdad, ¿por qué ningún cristiano creyó esta doctrina hasta Martín Lutero en el año 1520? Pregúntate, si la Reforma Protestante es verdad, entonces, ¿por qué ha resultado en miles de divisiones, confusiones y herejías?
Y ustedes, si son protestantes o son evangélicos, ustedes quizás han escuchado cuando Martín Lutero fue llamado a rendir cuentas, cómo él estaba delante del rey Carlos V en Alemania y cómo se le pidió a Martín Lutero que rechazara sus nuevas ideas, que rechazara sus nuevas doctrinas. Y Martín Lutero pidió que se le diera un día, que se le dieran 24 horas para pensar antes de dar respuesta. Y al día siguiente, cuando se para otra vez delante de la dieta de Worms, repito, en Alemania, delante del rey Carlos V, delante de los representantes de la iglesia, y él dice las famosas palabras que muchos protestantes las repiten una y otra vez. Mi conciencia, dijo Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Dice, y no voy a rechazar mis enseñanzas, y de ahí ya continúa dando su sermón. Y eso suena muy bonito, ¿verdad? Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Pero todo el mundo puede decir lo mismo. Martín Lutero lo dijo ahí. Dijo, yo creo que lo que yo enseño y predico es Biblia. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Pero no pasaron ni 2, 3 años cuando Zwinglio, uno de los discípulos de Lutero, le dijo lo mismo a Lutero. Zwinglio le dijo a Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y yo sé, Lutero, que lo que yo creo está de acuerdo a la Biblia. Y todos los dicen lo mismo, de ahí todos le copiaron a Lutero para rechazar a Lutero. Por eso el llamado movimiento de reforma protestante no permaneció unido, nunca estuvo unido. Rápido florecieron muchos grupos porque todos comenzaron a repetir el mismo error de Martín Lutero. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Si no me crees, sal de tu casa, ve con tu vecino que es de una denominación diferente a la tuya y dile que por qué él es pentecostés y no bautista. O dile por qué eres presbiteriano y no eres pentecostal como yo. Te va a decir, no, yo estoy seguro que lo que yo creo es Biblia, 100% Biblia, solo la Biblia. Y te va a decir lo mismo, que su conciencia está cautiva, que está enteramente entregada a la palabra de Dios. Eso es el subjetivismo. Lo peligroso del subjetivismo es que te encierra en ti mismo, quedas atrapado en tus propios pensamientos, tus propias interpretaciones, tu propio entendimiento, tu propia inteligencia te encierra y tú crees y tú juras que tú estás en la verdad, pero tu vecino, que es de una denominación protestante, también ha caído en el mismo error. Él jura y él está 100% convencido que él está en la verdad y que tú estás mal. Se necesita una autoridad afuera de tu cabeza. Se necesita una autoridad fuera de ti. Que no solamente sea tu propio entendimiento. Por eso Jesús, cuando se fue al cielo, nos dejó acá abajo en la tierra una iglesia con maestros para que ya no seamos llevados por todo viento de doctrina, para que ya no seamos arrastrados por las estrategias de maestros que emplean con astucia las artimañas del error para llevarnos en pos de ellos. Necesitamos a la iglesia, necesitamos la sagrada tradición que viene desde los mismos apóstoles. Pero bueno, vamos a continuar. Pregúntate, si la Biblia protestante de 66 libros es la correcta, ¿por qué fue hasta 1825 que se comenzó a imprimir Biblias con solo 66 libros, en lugar de Biblias con 73 libros como siempre se ha hecho y como la Biblia católica lo presenta? Si estás escuchando esto, es porque te importa conocer toda la verdad. No puedes permanecer indiferente ante los hechos y debes estar dispuesto a seguir la verdad sin importar a dónde te lleve y sin importar las consecuencias. Martín Lutero, el padre del protestantismo, profetizó que la Iglesia Católica dejaría de existir en pocos años. Muchos han tratado de destruir a la Iglesia Católica y no lo han logrado. Pregúntate, ¿cómo es esto posible? La respuesta está en las palabras maravillosas de Jesús mismo, que ha dicho: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra
quedará desatado en los cielos. Bueno, como vieron en la imagen anterior, había un versículo que es Primera a Timoteo, capítulo 3, el verso 15, donde claramente el mismo apóstol San Pablo, enviado por Jesucristo, nos dice cuál es el fundamento de la verdad. Y nos dice que el fundamento de la verdad es la iglesia. Pero la respuesta clásica cuando se le pregunta a un hermano separado, a un protestante, a un evangélico, cuando se le pregunta ¿cuál es el fundamento de la verdad? Casi sin excepción te responden la Biblia, lo cual no es cierto, no es bíblico responder de esa manera. La manera bíblica de responder a la pregunta ¿cuál es el fundamento de la verdad? Es decir, la iglesia. Ahora, cuando un protestante, cuando un evangélico acepta eso, que es lo que la Biblia dice, pero cuando un protestante dice, pues sí, sí tienes razón, la Biblia dice que el fundamento de la verdad es la iglesia. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cuál iglesia? Porque en el mundo protestante hay miles y se contradicen los unos a los otros. Entonces, si el fundamento de la verdad, el asiento, el depósito, el sostén, el pilar, el fundamento de la verdad, donde yo puedo encontrar la verdad, es la iglesia. Y en el mundo protestante hay miles de iglesias y se contradicen en cuanto a qué es la verdad. Entonces significa que en el mundo protestante no está esta iglesia que sostiene la verdad, que es el fundamento de la verdad, que me va a sacar de dudas si bautizo o no bautizo a mis bebés, si el bautismo es necesario o no es necesario, si la salvación se pierde o no se pierde, si hay sacerdotes o no hay sacerdotes. Todas estas preguntas necesitan una respuesta infalible, una respuesta que se mantenga y se sostenga. Y esas respuestas las ofrece la Iglesia Católica, que ha mantenido los mismos dogmas por 2000 años. El fundamento de la verdad no es la Biblia. La Biblia es parte de la palabra de Dios, es parte de la revelación divina, pero no es, de acuerdo al mismo apóstol San Pablo, el fundamento de la verdad no es la Biblia. El fundamento de la verdad es la iglesia. La verdad es algo que la iglesia sostiene. Por eso se dice que el depósito de la fe lo tiene la iglesia. Y parte del depósito de la fe es la Biblia, es la Sagrada Escritura, con la Sagrada Tradición, con todo lo que no se escribió, todo lo que no está escrito en el Nuevo Testamento, lo que no está escrito en la Biblia, pero que sí se enseñó, sí se predicó, que sí fue transmitido por los apóstoles. Es la Sagrada Tradición. Y eso es lo que debemos meditar. Entonces, tú debes pensar en eso. ¿Cuál es el fundamento de la verdad de acuerdo a la Biblia? La iglesia. ¿Cuál iglesia? No la vas a encontrar en el mundo protestante, porque solo tienes grupos que se contradicen los unos a los otros. Entonces te preguntarás, entonces, ¿cuál es mi opción? Es la iglesia católica. Pero bueno, vamos a continuar. Amado amigo que nos escuchas, la Iglesia Católica verdaderamente ha sido fundada por Jesús. Vuelve a la iglesia que Cristo ha fundado. El Señor te bendiga. Pues ahí lo tienen. Verdaderamente no hay razón para volverse agnóstico, para volverse ateo. Si tú eres evangélico y tú eres protestante y tú te pones a meditar, a pensar en todo esto de lo que hemos estado hablando, puede ser que inicialmente al principio vas a entrar en una especie de crisis porque te vas a preguntar, oye, si es cierto, yo sé que soy cristiano y yo sé que soy sincero y yo sé que soy honesto y yo sé que en verdad he tenido una experiencia de conversión cuando se me predicó, cuando escuché que un predicador hablaba de Jesús, que hablaba de la cruz del Calvario, que hablaba de la resurrección. Yo lo creí en mi corazón y eso produjo en mí un efecto. Y eso la iglesia lo reconoce, porque recuerden que la Sagrada Escritura es parte del depósito de la fe, es parte del tesoro de la iglesia. Y siempre que la Sagrada Escritura se predica, se enseña, siempre que se predica de la cruz, siempre que se predica de la resurrección, habrá efectos. Dios dispensa su gracia por medio de esas grandes verdades que están en la Sagrada Escritura. Pero no estamos hablando de eso.
Estamos hablando de cuál es la iglesia que Jesucristo ha fundado. Porque hay miles y miles de denominaciones. ¿Por qué se contradicen los unos a los otros? ¿Dónde está la verdad? Algunos terminan haciéndose agnósticos, algunos se vuelven ateos, algunos caen en la desesperación y en la depresión y ya no quieren ir a la iglesia. Pero no hay razón para ello. Verdaderamente existe una sola iglesia. Verdaderamente existe una iglesia que siempre ha creído en los mismos dogmas. Es la iglesia católica, la única iglesia histórica, la iglesia de las edades, la iglesia que la puedes encontrar a través de todos los tiempos. No es una iglesia perfecta porque sus miembros no son perfectos. Lo puedes ver en los noticieros, especialmente en el último año. Hemos estado escuchando los reportes de cómo han descubierto a muchos representantes de la iglesia, desde sacerdotes hasta algunos obispos, lamentablemente y para dolor de todos los católicos, cómo ellos han traicionado su vocación, cómo ellos han traicionado al Señor Jesucristo, cómo han cometido actos aberrantes, vergonzosos, dignos de ser castigados. Pero eso no invalida que Jesucristo haya verdaderamente fundado la iglesia que conocemos como la Iglesia Católica. Eso no anula la verdad, la veracidad de la iglesia, de la fe cristiana. Yo te animo a que tú investigues, que tú verdaderamente tomes el tiempo. Ahora, si tú, a pesar de todo esto, tú no quieres ser católico, tú quieres evitar hacerte católico, pues en estas 10 cosas de las que hemos hablado, ignóralas. Sigue viviendo tu vida como que si esto no existiera. Sigue viviendo tu vida como que si miles y miles de denominaciones está bien. Como que si no hay una iglesia verdadera que ha existido a través de 20 siglos. Como que la doctrina que inventó Martín Lutero de la iglesia invisible es verdad. Sigue viviendo, pero ya sería autoengañarte. Tú ya no, después de ver este video, tú ya no vas a poder decirle al Señor Jesucristo en el día del juicio que nadie te dijo. Tú ya no vas a poder decir que fuiste ignorante. Y repito, aquí la pregunta no es si eres sincero, la pregunta no es si eres honesto, la pregunta no es si en verdad eres un cristiano. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás en la iglesia que Jesús ha fundado? ¿Estás verdaderamente en la iglesia que Cristo ha fundado? ¿Verdaderamente estás, estás buscando la verdad con todo tu corazón? Y no me digas que Cristo es la verdad, porque ciertamente Jesús es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la verdad en cuanto a la revelación divina, en cuanto a cuál es la iglesia de Jesús. ¿Cuál es la verdad? ¿Debo bautizar a mis hijos, a mis bebés o no? ¿Qué es el bautismo? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿La iglesia se destruyó o no se destruyó? ¿Qué es lo que debo creer? ¿Cuál es la verdad? Yo quiero la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. La verdad es importante, porque la verdad es parte de lo que es Jesucristo. La iglesia es parte de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y no hablo de una iglesia invisible que nadie sabe dónde está. Hablo de una iglesia visible, histórica. Una iglesia que ha existido por 20 siglos, la iglesia católica. Gracias, mis amados hermanos, por su tiempo y les animo a los que no son católicos, busquen la verdad, persigan la verdad y no descansen hasta encontrarla. Y yo les animo, vuelvan a la iglesia que Jesucristo ha fundado. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día. Hasta luego, hermanos.